Bienvenidos a este nuevo relato de terror. Mi nombre es Abel, y esta noche quiero que me acompañes a recorrer las calles frías de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar lleno de historia y belleza, pero también de sombras que acechan cuando el sol se oculta. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Es un testimonio que podría dejarte pensando dos veces antes de caminar solo en la oscuridad. Me llamo Eduardo, soy de San Cristóbal de las Casas, y necesito contar lo que me sucedió hace poco. Tal vez alguien pueda explicarme qué fue lo que vi, porque yo todavía no encuentro respuesta. Esa noche había salido de casa de un primo. Vivimos en barrios distintos, y para regresar tuve que caminar por varias calles solitarias del centro. San Cristóbal es hermoso de día, las casas coloniales pintadas de colores, las calles empedradas que parecen salidas de otro tiempo, los cerros que rodean la ciudad con su neblina espesa. Pero de noche, todo cambia. El aire se vuelve helado, la neblina baja y se mete entre las calles angostas, y la ciudad se siente vacía, como si guardara secretos oscuros. Esa noche la luna apenas se veía entre las nubes, y las lámparas del alumbrado público parecían no alcanzar a iluminar nada. Yo caminaba por la calle Real de Guadalupe, que a esas horas ya estaba completamente sola. Ni un turista ni un vendedor. Solo se escuchaban mis pasos sobre las piedras, rebotando entre las paredes viejas de las casas. Al llegar a la esquina donde se abre la vista hacia las montañas, sentí un escalofrío. La neblina parecía formar figuras, sombras que se movían sin razón. Seguí caminando, intentando no hacer caso. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Pasos. No eran pasos apresurados, sino tranquilos, pesados, como si alguien estuviera midiendo cada movimiento. Volteé de inmediato, pero la calle estaba vacía. Nadie. Aún así, el sonido seguía ahí, repitiendo el ritmo de mis pisadas, como un eco que no correspondía. Aceleré el paso, pasando frente a las fachadas oscuras y los portones de madera tallada que parecían observarme con sus cerrajes oxidados. El sonido seguía, cada vez más cerca. Lo más extraño era que, aunque no veía a nadie, sentía que algo me respiraba en la nuca, como si lo tuviera justo detrás. Cuando llegué a una de esas esquinas que dan hacia callejones estrechos, lo escuché más claro que nunca. Un susurro, frío, casi como un aliento en mi oído. Ya te vi. Me quedé helado. No tuve valor de mirar atrás. Solo eché a correr hacia donde las calles eran más iluminadas. Pero lo peor es que mientras corría, los pasos no solo me seguían, sino que parecían reírse de mí. Seguí corriendo por la calle empedrada, buscando desesperadamente llegar a un lugar donde hubiera gente. Pero a esas horas ya no quedaba nadie. Ni un coche, ni un perro, nada. Solo ese sonido de pasos detrás de mí, marcando el mismo ritmo, como si esa cosa se burlara de mi miedo. Doblé hacia un callejón estrecho, de esos que abundan aquí en San Cristóbal, con paredes altas y portones de madera que parecían cerrados desde hace siglos. La neblina se había metido entre las piedras del suelo, formando una alfombra blanca que apenas me dejaba ver dónde pisaba. De pronto el aire se volvió más frío, y lo sentí tan cerca que juraría que una sombra oscura se reflejó en la pared a mi lado. Me detuve en seco. No quería seguir corriendo sin rumbo. Escuchaba mi corazón latir en los oídos, y el silencio después de los pasos fue aún más aterrador. ¿Quién anda ahí?, alcancé a decir con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero algo se movió frente a mí, apenas distinguible entre la neblina. No era una persona, era más pequeño, encorvado, como una silueta deformada que se deslizaba sin hacer ruido. Retrocedí un par de pasos y sentí que tropezaba contra algo detrás de mí. Giré rápido, pero allí no había nada, solo la pared fría de piedra. Y justo entonces, una voz baja, como salida del mismo suelo, me susurró: «No sigas». El pánico me invadió. Corrí de nuevo sin importarme a dónde me llevaran esas calles.
Atravesé arcos de piedra. Pasé frente a casas coloniales con balcones oscuros que parecían observarme. Y cada vez la sensación era peor. Esa cosa no se cansaba. Seguía detrás de mí, invisible, pero tan presente que hasta el aire se sentía pesado, como si alguien lo respirara por mí. Llegué a la plazuela de San Cristobalito. Normalmente ahí suele haber gente, pero esa noche estaba vacía. El kiosco se veía en sombras, las bancas solitarias, y la iglesia iluminada por una luz amarillenta. Parecía observarme como un guardián en silencio. Me acerqué buscando sentirme a salvo. Pero justo en ese momento, escuché un grito ahogado detrás de mí, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. Eduardo. Me giré con todas mis fuerzas para ver, y no había nadie, solo la neblina moviéndose, como si se burlara de mí. Me quedé de pie en la plazuela, con las piernas temblando y la mirada perdida entre la neblina. Sentía que si me movía, esa cosa me atraparía, pero quedarme ahí tampoco era opción. El aire se había vuelto tan helado que me dolían los pulmones al respirar. Decidí avanzar hacia la iglesia, buscando refugio bajo su fachada blanca. Siempre me enseñaron que un lugar sagrado protegía, pero en ese momento dudaba de todo. Cada paso hacia la entrada retumbaba en mis oídos, y a medida que me acercaba, los pasos detrás de mí se escuchaban más fuertes, más pesados, como si la cosa hubiera dejado de ocultarse. Me apuré y alcancé a tocar la puerta de madera de la iglesia. Estaba cerrada. Golpeé con desesperación. 1, 2, 3 veces, pero nadie respondió. Fue entonces cuando lo sentí, un roce, como si unos dedos helados se deslizaran por mi cuello. Me giré de golpe y entre la neblina lo vi. No era una persona. Era una figura oscura, encorvada, con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Sus ojos brillaban débilmente, un resplandor apagado que apenas iluminaba su rostro deforme. Se quedó quieto, observándome, y luego dio un paso hacia mí. Yo retrocedí contra la puerta queriendo que se abriera, rezando en silencio para que alguien me escuchara. La figura avanzó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuché el crujido de sus huesos, como si se arrastrara con el cuerpo quebrado. Entonces habló, pero no abrió la boca. La voz salió como un eco que resonaba dentro de mi cabeza. Te encontré. No lo pensé más. Eché a correr hacia la calle lateral, bajando por las escaleras empedradas que llevan al barrio. Mis pies resbalaban. Casi caigo varias veces, pero no me detuve. La cosa me seguía. Ya no eran pasos, era un sonido seco, como de garras golpeando la piedra. Llegué a la parte baja y doblé hacia otra calle, pero al hacerlo sentí un golpe fuerte en la espalda, como si me hubieran empujado con una fuerza invisible. Caí al suelo raspándome las manos y las rodillas. Me levanté a duras penas, y al mirar hacia atrás, vi cómo la sombra se movía entre la neblina, más rápido, más cerca. Era imposible que un ser humano se moviera así. Parecía desarmarse y volver a formarse a cada paso. Corrí sin rumbo, con lágrimas en los ojos, hasta llegar a una calle más iluminada. Creí haberlo perdido, pero el silencio era peor, porque en ese silencio, justo antes de recuperar el aliento, volví a escucharlo detrás de mí, susurrando mi nombre con esa voz rota. Eduardo. Sentía las piernas pesadas, como si el miedo me estuviera robando la fuerza. Corrí hasta llegar a una esquina donde comenzaba otra calle empedrada que subía hacia los barrios antiguos. Las casas coloniales, con sus muros altos y ventanas de hierro forjado, parecían observarme en silencio, testigos mudos de lo que me estaba persiguiendo. El aire estaba más denso que nunca. La neblina me cubría hasta la cintura y, por momentos, tenía la sensación de que se movía a mi alrededor, como si quisiera encerrarme. Y ahí estaba otra vez, ese sonido seco de pasos mezclado con un arrastre, como si algo quebrado caminara detrás de mí. No aguanté más y grité con todas mis fuerzas. ¿Qué quieres de mí?
El eco rebotó en las paredes, y por un momento creí que me había contestado yo mismo. Pero no, entre la neblina, la voz volvió a sonar, más clara, como si estuviera pegada a mi oído aunque yo no viera nada. Tú ya eres mío. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Entonces recordé algo que mi abuela me había dicho de niño. Ella siempre contaba que en San Cristóbal había presencias que caminaban en las calles de noche, almas que se habían quedado atrapadas en la neblina de los cerros. Decía que había una en particular, un huésped del aire, como le llamaban los viejos, que elegía a las personas que caminaban solas y las seguía hasta quebrarles la voluntad. Yo nunca le creí, hasta ahora. Apuré el paso hacia el barrio de El Cerrillo, esperando encontrar alguna casa con luces encendidas. Pero mientras más avanzaba, más fuerte se sentía esa presencia. En un momento, al girar por un callejón, vi cómo la neblina se partía en dos y la silueta volvió a aparecer. Torcida, con los brazos colgando y el cuello doblado de una manera imposible. Esta vez no estaba a lo lejos. Estaba frente a mí. Me quedé paralizado. La figura no caminaba. Se deslizaba hacia adelante, dejando un rastro oscuro en las piedras mojadas. Cuando estuvo tan cerca que casi podía tocarla, levantó la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro definido, solo una piel grisácea estirada, y de donde debían estar los ojos salía un resplandor débil, como brasas apagadas. Eduardo, ven conmigo. La voz no salía de su boca, sino que resonaba dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. Me llevé las manos a los oídos, desesperado, pero la voz seguía allí, repitiendo mi nombre una y otra vez. Retrocedí tambaleándome, y al hacerlo sentí que algo me sujetaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi una sombra alargada, como si se extendiera desde la figura, envolviendo mi pierna. Jalaba con fuerza queriendo arrastrarme hacia ella. Me solté de golpe, pisando con fuerza sobre la sombra, y corrí cuesta arriba sin mirar atrás. Sentía que cada paso que daba me alejaba un poco de la vida, como si esa cosa me estuviera arrancando energía. Llegué jadeando hasta una pequeña cruz de piedra en una esquina. Era una de esas cruces antiguas que hay en varios barrios de San Cristóbal, puestas ahí desde hace siglos para cuidar las calles. Me aferré a ella como si fuera mi única salvación. Y lo extraño fue que, por primera vez en toda la noche, el silencio volvió. La presencia se detuvo. No la vi, no la escuché, pero sentí que estaba ahí, observándome, esperando que soltara la cruz. La neblina se arremolinó a mi alrededor y, antes de disiparse un poco, escuché un último susurro, tan bajo que apenas lo distinguí. Esto no termina aquí. Esa noche logré llegar a mi casa con las piernas entumidas y el alma hecha pedazos. Cerré la puerta con llave, puse el seguro y apagué todas las luces, como si esconderme en la oscuridad fuera a servir de algo. Me quedé recargado en la pared, respirando agitado, intentando convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio, o de mi mente jugando conmigo. Pero en el fondo lo sabía. Esa cosa no era un invento mío. Pasaron los días y traté de no pensar en lo sucedido. San Cristóbal seguía siendo el mismo. Las calles llenas de turistas de día, la neblina bajando desde los cerros al anochecer, los templos iluminados con ese tono amarillo que parece sacado de otra época. Pero dentro de mí todo había cambiado. Yo ya no era el mismo. La primera señal de que no había terminado fue el sonido. Estaba en mi cuarto, acostado, cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi hermano, pero al asomarme, la casa estaba vacía y todos dormían. Los pasos continuaban, firmes, hasta detenerse frente a mi puerta. Es tu imaginación, me repetía. Pero entonces escuché mi nombre, dicho en un susurro grave, idéntico al de aquella noche. Eduardo. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Me levanté, prendí todas las luces y no dormí en toda la noche. Las cosas empeoraron. Comencé a ver la neblina dentro de la casa.
como si se filtrara por las rendijas. A veces, al despertar de madrugada, encontraba el vidrio de la ventana empañado, con marcas de manos alargadas que no eran mías. Y lo peor, mi perro, un chihuahuita inquieto que siempre ladraba por cualquier cosa, empezó a comportarse extraño. Se quedaba mirando un rincón de la sala y gruñía, con el pelo erizado, como si viera algo que yo no podía ver. Un día, mientras cenábamos, mi mamá me dijo algo que me heló la sangre. «Oye, Eduardo, ¿por qué saliste anoche a medianoche? Te vi parado frente a la puerta, con la cabeza inclinada. Yo no había salido. Esa noche no me había movido de mi cama. Me di cuenta de que esa cosa me había seguido. Ya no estaba en las calles de San Cristóbal. Estaba dentro de mi casa, conmigo. Y cada día parecía más fuerte. Empecé a evitar salir de noche, pero incluso de día lo sentía cerca. A veces, al caminar por las calles, entre los colores vivos de las casas coloniales y los murales pintados, me llegaba de golpe un aire helado, acompañado del eco de unos pasos que solo yo escuchaba. La gente pasaba a mi lado sin notar nada, y yo me quedaba helado, sabiendo que me estaba siguiendo. La última vez que lo sentí fue la peor. Me desperté porque algo me presionaba el pecho. No podía moverme. Abrí los ojos y lo vi. La figura estaba sentada sobre mí, tan cerca que su rostro deformado era lo único en mi visión. La piel era gris, cuarteada, y los ojos, esos resplandores débiles, me miraban fijo, hundiéndose en mi cabeza. Intenté gritar, pero la voz no salía. La sombra abrió la boca, y lo único que salió fue un susurro, en el mismo tono que siempre. «Eres mío desde aquella noche». Cuando por fin logré moverme, la cosa desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el aire helado quedó, y desde entonces, cada noche que cierro los ojos, siento que vuelve a mirarme. Yo no sé qué fue lo que me encontró en las calles de San Cristóbal, pero sé que ya no me dejó ir. Gracias por acompañarme en este relato. Ahora dime, ¿tú te atreverías a caminar solo por las calles de San Cristóbal, en medio de la neblina? Si este relato te estremeció, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias de terror. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que algo te sigue en la oscuridad. Quizás tu testimonio sea el próximo en ser contado aquí. Nos escuchamos en el siguiente relato. Pero recuerda, el miedo a veces puede estar más cerca de lo que imaginas.